Muy bien, les doy la bienvenida al módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Me da mucho gusto estar esta tarde noche con ustedes. Eh, y vamos a ver, entre otras cosas, algunos de los rasgos de la semana número 1, que se llama Arte y Expresión Comunicativa. Eh, para mí es un gusto iniciar el módulo el día de hoy. Ojalá lo podamos aprovechar todos y la idea, como les dije en el mensaje de la mañana, es obtener una buena calificación y tener los elementos suficientes para seguir aprovechando la información que se da en este módulo en los siguientes módulos. Por lo menos el módulo 5 sí van a usar algunas de las cosas que han usado acá, y lo más importante es que tengan un aprendizaje más o menos significativo de los contenidos de la plataforma. Textos y Visiones del Mundo es básicamente el bloque que se compone con literatura. Entonces, a partir de eso, sé que algunos de ustedes no tienen tanta experiencia de literatura, o lo vieron hace mucho, o simplemente no les gusta. Eso lo puedo comprender, por supuesto. Y mi trabajo acá ahora es que eh, se familiaricen un poquito. Me gustaría pensar que les pueda gustar en general todo el bloque de literatura, pero es, eso es muy ambicioso y optimista, pero bueno, uno tiene que intentar que los demás se acerquen lo más posible. Repito, como la idea es que ustedes puedan llevar algunos de estos conocimientos a la vida cotidiana y que los puedan aplicar en su trabajo, en su casa, etcétera, ¿no? Y que vean que aunque no se hayan acercado demasiado a la literatura, siempre encontramos una utilidad en ella. El arte como tal no posee una utilidad práctica, pero la escritura sí la posee, y algunos otros elementos también. Entonces, por eso les estoy sugiriendo que mi idea o mi objetivo es no solo que aprueben el módulo. Esa es la primera aprobación que podría, o sea, el primer objetivo que puedo tener, pero el segundo de ellos es que ustedes puedan aprovechar algunos de los conocimientos que se imparten aquí para hacerlo. Buenas tardes, José Eduardo. Para aprovecharlos en la vida cotidiana, en su trabajo, en sus estudios posteriores, etcétera, ¿no? Entonces, como dice ahí, mi nombre es Luis Ángel Rodríguez, y soy asesor virtual del módulo 4 hace ya algunos años. Entre otras cosas, el día de hoy vamos a familiarizarnos con la dinámica de la clase, y para ello, buenas tardes, Brenda. Para ello voy a mostrarles una diapositiva en particular. Esta diapositiva generalmente se repite durante todo el módulo, y es la sesión 1. Es el propósito de la sesión 1. Le voy a hablar de manera general, voy a explicar los contenidos generales del mod de la semana. Después voy a hablar de la dinámica de trabajo y los ejercicios para el puntaje extra que implica. Recuerden que no es suficiente estar acá, sino que ustedes tienen que participar de manera activa. Por eso sale ahí ejercicios y puntajes extra. Y después viene la actividad integrada número 1, la explicación de la actividad integrada número 2, cuestiones de plagio que son muy interesantes. Este, mm, eh, Hola, José Eduardo, mi PC está muy lenta, no lo escucho con claridad, el video está muy pesado en YouTube, siempre tengo que bajar a la resolución para que vaya más o menos. Eh, no sé cómo puedo ayudarte en eso. Si me dices, pues estaría genial, porque esto no está transmitido a YouTube. Más tarde, mañana, por la mañana, de madrugada, lo van a encontrar en YouTube. Esto no se está transmitiendo directamente a YouTube, entonces no sé si es algo que yo me confundí, pero de todos modos hazme saber cómo te puedo ayudar, José Eduardo, y si está en mis manos, por supuesto. Buena tarde, Laura. Les decía que voy a explicar las actividades integradoras 1 y 2. Voy a ver un video sobre plagio. Este, Avísenme si todos me están escuchando algo cortado. Solo se está escuchando un poco con eco porque estoy en una habitación más o menos vacía. Entonces creo que ese es los que se escucha un poco con eco. Le voy a subir. Esa es eh, el máximo volumen de mi computadora. Entonces, si alguien me está escuchando, bueno, con eco creo que no hay problema, pero si me escuchan cortados, avísenme por favor. Verónica, Laura, Mari, Brenda, gracias, Maricruz. Eh, Avísenme por favor. Después vamos a hablar sobre ejemplos y
ejercicios relacionados con el punto número 3, es decir, con la dinámica de trabajo y los puntos extra. Voy a hacer un resumen de la sesión y dudas de ustedes. Las dudas las pueden expresar en cualquier momento, ¿eh? No es necesario. Lo de cortado, no sé si te puedo ayudar. Lo del eco, Luciano, perdón, porque repito, estoy en una estación más o menos vacía. Entonces no puedo ayudarte con lo del eco, desafortunadamente. Si es demasiado el eco, avísenme por favor. Si no se entiende o no se escucha, y me cambio de habitación. Seguramente que hay una habitación llena y no se escuchará el eco, ¿no? Repito, estoy en una habitación un poco vacía. Entonces, pues eso puede resultar un poco complicado. Espero que sí se entienda de verdad. Si no, con toda confianza, avísenme. Ustedes pueden expresar dudas en el momento que ustedes quieran. Pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat o bien pueden simplemente abrir su micrófono. Cualquiera de las tres es válido. Gracias, Verónica. Cualquiera de las tres es válida y ustedes la pueden interrumpir en cualquier momento y yo puedo explicar lo que necesite explicar en cualquier momento de la sesión. No importa si estoy haciendo algo, si es un video, entonces sí les pediría que se esperen un poquito para que me expresen sus dudas, pero de todos modos las voy leyendo, ¿no? Eh, si alguien activa el micrófono, creo que a veces no se escucha del todo bien, entonces voy a hacer un resumen de su participación y después la contesto, ¿no? Eso sería como la parte más complicada de este asunto. Si hay alguna pregunta hasta aquí, por favor, háganmela y también. Nada más el video estará más o menos disponible alrededor de las 6 de la mañana, 7 de la mañana, entonces ya lo podrán encontrar mañana por la mañana. Generalmente se los mando también, como hice la invitación de hoy en el chat, se los mando y ustedes lo pueden ver. A partir de mañana, repito, por la mañana se los enviaré y ustedes ya lo tendrán. Eso lo haré cada miércoles y viernes. En general soy muy flexible con las cosas. Si necesitan algo, si tienen disposición sobre algo, avísenme. Hay cosas que me gustaría poner muy claras, por ejemplo, extensiones, como lo puse en mensaje largo, perdón por los mensajes largos, no me gustan, pero del día lunes, para solicitar una extensión tienen que hablar conmigo y idealmente deberían tener una razón de peso o un justificante para no hacer las cosas, pero lo que sí me parece muy claro es, a lo largo de los años que llevo dando este módulo y en Prepa Línea CEP, hay cosas que yo considero que no puedo aceptar. O sea, si tú tuviste un problema, no sé, desafortunadamente personal, algún familiar, etcétera, ojalá no suceda, pero trata de explicarlo de manera tal que la razón por la cual tú no puedas entregar las actividades sea porque durante varios días de esa semana no pudiste hacerlo. Pero si me dices que el domingo te quedaste sin internet y no pudiste entregar las actividades, difícilmente voy a otorgarte la extensión simplemente porque no debes hacer tus actividades el domingo. Yo entiendo que todos tenemos trabajo, pero la idea de Prepa en línea CEP es que hagas un proceso en el cual durante toda la semana avances en tus materiales. Si lo dejas todo para el domingo, va a ser un problema y entonces ahí no te puedo ayudar demasiado. Entonces, incluso así, ustedes pueden escribirme con toda confianza y yo puedo responderles cuáles son los lineamientos que ustedes podrán hacer para tener una extensión. Recuerden que tienen hasta el martes siguiente, es decir, si acaba la semana 1 el domingo, tienen hasta el martes para solicitar una extensión y tendrán después de eso, de que yo les conteste, 24 horas para hacer sus actividades. Cuando soliciten una extensión, deben tener ya hechas las actividades. Es decir, si el lunes me lo solicitas, ya debes tener hecha la actividad para que yo abra la extensión y la subas. Tienes 24 horas para subirla, pero ya con la cuestión hecha. Luciano, te escucho. Perdón, ya lo aclaró un poquito más. Lo que pasa, iba a preguntar, en el módulo pasado Sí. estuvo fallando la plataforma desde como jueves, viernes, sábado, y se nos abrió el sábado muy tarde. No sé si era porque se saturaba o se caía algo. De hecho, hasta la asesora que teníamos nos decía, no hay problema, chicos. De hecho, la última clase la tomábamos el viernes por Stringer y se conectaba a YouTube. Y había muchos problemas que ya dándonos la clase, se le caía y ya no la dejaba entrar. Aquí, ¿qué sucedería en estos casos? Es una buena pregunta, Luciano. Si sucediera algo, si sucediera algo como eso, por supuesto, habría una extensión de mi parte. Si habría una extensión, o sea, es decir, que la plataforma no se activara,
o que tuviera algún problema de conexión. Entonces sí, evidentemente ustedes podrían entregar tarde, siempre y cuando, por supuesto, si ustedes me escriben, o sea, ¿sabes qué? No, durante viernes, sábado y domingo no se puede abrir la plataforma, entonces no pude entregar nada, o incluso el domingo la plataforma no se activó, me puedes dar una extensión y por supuesto que se las otorgo, no hay problema, siempre y cuando se hable, no hay ningún problema en ese sentido, Luciano, yo no veo ningún problema. Perfecto. Muchas gracias, asesor. De nada. José Eduardo, no, no te baja puntos. Los únicos, o sea, bajarte puntos no, solo no te doy puntos extra porque no estuviste participando en clase, pero fuera de eso, lo entiendo completamente. Hay una solución para eso, es decir, muchas de las preguntas que haga, muchos de los ejercicios que yo haga, puedes ver la grabación mañana y entregarlos por el chat o bien enviarlos a mi correo y eso puede ser válido para ti. Así que bueno, nada más revisa la grabación mañana. Si tienes alguna pregunta o duda, no hay problema. Así que puedes salir sin problema. Y si no alcanzas a hacerlo, pues simplemente tendrás asistencia, pero no puedo otorgarte puntos extra porque no participaste activamente. Pero yo espero que veas la grabación y actúes en consecuencia. Vamos a comenzar con los contenidos generales de la semana 1. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer, repito, en cualquier instante. Lo que están viendo son los contenidos de la semana 1, que son, como su nombre lo indica, literatura, arte y expresión comunicativa, y tenemos 2, 4, 6, 8, 9, 8 materiales, y viene uno ahí en Foro Aprendiendo. Hay una sugerencia, por favor, yo estoy tomando muy en cuenta si ustedes participan en el Foro Aprendiendo. Es decir, para mí es como una participación e implicará puntos extra. Yo todos los días reviso el Foro Aprendiendo, todos los días reviso sus respuestas, todos los días pongo una pregunta nueva y si ustedes la responden durante toda la semana, entonces pueden obtener puntos extra a partir del Foro Aprendiendo. Entonces participen, métanse al Foro Aprendiendo y además van a obtener puntos extra de mi parte, además de los que implican esta sesión, ¿no? Entonces yo tomo mucho en cuenta eso de la participación en el Foro Aprendiendo y que ustedes participen en él y se metan y busquen cosas, etcétera, ¿no? Entonces para mí, y creo que para ustedes ojalá sea importante, que ustedes empiecen a participar en el Foro Aprendiendo para que obtengan algunos beneficios por entrar todos los días a la plataforma, por contestar alguna pregunta, por dedicar 10 o 15 minutos a contestar algo y escribirlo en 4 o 5 renglones. Lo aprecio bastante. Oficialmente no son puntos extra, pero yo aprecio a las personas que contestan en el Foro Aprendiendo y con las cuales puedo interactuar todos los días, ¿no? Entonces, hoy es miércoles, pueden hacerlo al finalizar si quieren, es absolutamente opcional. O el jueves, viernes, sábado y domingo incluso, yo ya no la reviso tanto, pero me meto a la plataforma el sábado y el domingo. Entonces, bueno, les encargo ahí si ustedes pueden hacerlo y tener el tiempo suficiente para contestar cosas y escribir ahí. También me gustaría ver su forma de escritura. Tenemos 2, 4, 6, repito, 8 materiales, los que están viendo, la lectura, analizar un texto, textos literarios, literatura, fondo y forma, lenguaje literario, narrativa, poesía lírica y aprendiendo, por aprendiendo. Estos 8 está dividido, cada semana está dividida en 2 grandes temas. Depende de la semana, es la división que van a encontrar. La primera semana, que es la que están viendo en la pantalla, tiene como característica principal que en la primera parte, básicamente en lo que está hasta arriba, lo que está en verde, azul y morado, nos dicen qué es la lectura, cuáles son los tipos de lectura y qué es un texto literario. Básicamente eso nos dicen para que ustedes se identifiquen sobre lo que es la literatura. Repito, qué es la lectura, cuáles son los tipos de lectura y qué es un texto literario. ¿Qué distingue un texto literario de uno que no lo es? De hecho, es una de las preguntas del Foro Aprendiendo. Y es más o menos básico cuáles son las diferencias entre un texto literario y uno que no es literario y cómo puedo yo mejorar mis técnicas de lectura y cuáles son algunas de las técnicas de lectura y de comprensión. Entonces les conviene revisar esa área. Si ustedes creen que están un poco débiles en la comprensión lectora, pues pueden revisarlo ahí. La segunda parte, que es la que está en la parte de abajo, nos habla sobre los tipos de textos literarios y nos habla de las divisiones de la literatura en géneros. Luego, como ven ahí, viene narrativa, que está en rojo, y viene poesía y lírica, que está en verde. Nos falta ahí teatro, que también es otro género. De hecho, los 3 géneros están explicados. Bueno, de los 3 géneros se les pide información a ustedes sobre
en la actividad integradora uno, donde tiene que hacer un cuadro comparativo en tres, ¿no? Entonces, pues repito, es una buena información para introducirnos en el mundo de la literatura y de la lectura crítica. Y yo considero aquí que va a ser muy, muy importante esta parte. Bueno, la dinámica de la clase es esta. Eh, Perdón, aquí está. Una vez que les expliqué más o menos a grandes rasgos, repito, porque no, mi labor no es explicárselas, mi labor nada más es introducirlos un poquito y si tienen dudas sobre la lectura, pueden preguntarme en cualquier momento sin problemas. ¿Cuál es la dinámica de la clase? Es muy sencilla, participas por medio de la voz, sugieres lecturas o material o nos compartes tu opinión sobre el material que has leído para que se note que leíste cosas de la plataforma y responderás las preguntas hechas por mí, básicamente. Una cosa que es muy importante, de verdad muy muy importante, espero que comencemos con eso, es que es obligatorio que en todas las actividades, todas sin excepción, coloquen fuentes de referencia. Es absolutamente obligatorio. Si no, no pueden repasar el 8 de calificación. ¿Por qué? Es muy sencillo. Si yo tengo una actividad como la actividad uno donde viene un texto de Sor Juana, un poema, un cuento de Rubén Darío, que es El Rey Burgués, y La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón, que es una obra de teatro, si yo pongo esas tres cosas, se supone que las leí y luego contesté cosas sobre las lecturas y también hice una investigación. Si al final de eso yo no pongo nada, eso quiere decir que se supone que de lo que me estás diciendo es que no leíste nada, pero por supuesto que leíste algo, porque si no, no podrías contestar la actividad. Entonces, eso es un nivel de plagio. No es que tú copies y pegues, no es que tú copies y pegues todo. Lo que estoy diciendo es que si no pones que leíste algo para esa tarea, me estás diciendo que lo tomaste de quién sabe dónde y eso se acerca a un plagio. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Verónica, dije, ahí es donde me falla mucho, siempre pongo, pero creo que lo hago mal. Justo, precisamente hoy, Verónica, vamos a ensayar la forma de ponerlo correctamente, de poner una fuente de manera correcta. Ustedes van a hacer un ejercicio de nada para eso, justamente, porque creo que son algunas de las fallas que hay. Y después, Verónica, se van a ir acostumbrando y en los siguientes módulos el profesor puede hacer algunos cambios, pero en esencia ustedes ya saben cómo poner fuentes, cómo poner citas, cómo poner paráfrasis. Eso lo vamos a ver hoy. Pero bueno, quería enfatizar esto. Luego, eh, Maricruz dice, no importa cuántas fuentes pongamos, sí sí importa. De hecho, sí sí importa. Generalmente, Maricruz, por cada actividad, yo les digo cuántas son. Incluso les digo hasta cuáles son las que deben poner. Ya depende de ustedes ponerlas en el orden en el que deben ir, como le acabo de aclarar a Verónica, pero sí, sí importa cuántas. Eh, y por lo menos siempre, siempre tendrán que poner al menos dos fuentes, porque son la mayoría de las cosas que ustedes consultan, por lo menos dos. Seguramente hoy, por ejemplo, serán más. Te escucho, Verónica. Disculpe, asesor, es que no, me da algo de pena decirlo, No, no, pero dime. hay veces que yo no entiendo por qué yo hablo inglés-español. Entonces, yo estoy como muy acostumbrada al inglés, pienso en inglés y todo. Entonces, cuando yo voy a las actividades, yo tengo que usar un traductor o tengo que buscar más información en internet para yo poder entender algún texto o lo que me preguntan y así. Entonces yo siempre pongo las fuentes a donde yo fui a consultar. Por ejemplo, en YouTube hubo una obra que yo no entendía. Ujú. La obra del mentiroso, no me recuerdo. La verdad sospechosa. Ajá, entonces yo tuve que ir a YouTube y más o menos ver la obra, cómo la actuaban, cómo la hablaban para yo poder entenderla, porque en verdad yo no entendía nada. Entonces yo pongo, pues puse que fui a mirar a YouTube, creo, ahí vi, puse una fuente. Entonces no sé si, pues no quiero, no me copié, pero no quiero que me pongan plagio. No, no te preocupes, sé que el plagio es muy, o sea, que le tienen mucho miedo al plagio, no te preocupes. Verónica, si en algún momento necesitas
escribir en inglés porque no entiendes algún concepto, lo puedes escribir en el chat. Entonces ya te contesto más o menos cuál sería el equivalente en español. ¿Te parece? Y si tienes alguna duda también, en el chat me puedes escribir en inglés y no hay ningún problema sobre eso. Sí, muchas gracias. Sí, desafortunadamente no puedo pedirte que me hables en inglés porque sí nos piden que siempre hablemos en español. Como no es un bloque de inglés, necesito que sí hables en inglés tal como lo acabas de hacer, pero en el chat sí puedes escribir en Spanglish si quieres, para que te puedas dar a entender y yo te traduzco los términos sin problemas, ¿no? Y lo que hiciste de buscarlo en YouTube, la obra, es absolutamente válido porque tú estás buscando opciones para entender mejor un texto. Eso está muy bien, te felicito por haberlo buscado porque implica tiempo y toma tiempo y no todo el mundo lo tiene. Lo que sí Gracias. debes hacer es que poner tus referencias hacia el final. Yo sé que pusiste tomado de YouTube, nada más vamos a darles un poco de orden. Yo sé que todos consultan cosas, todos consultan fuentes, yo no lo dudo. Lo que sucede es que no las están poniendo en las actividades, entonces ese es el problema. Si no las pones, a mí me estás diciendo que no consultaste nada, aunque sí hayas consultado. El plagio no tiene que ser voluntario o involuntario, es plagio o no es plagio. No hay más, no hay blanco, es blanco y negro. Blanco es no hay plagio, negro es hay plagio. Es muy sencillo. Entonces yo voy a hacer que ustedes se acostumbren a las fuentes y que practiquen las fuentes, porque eso es muy importante para nosotros. Entonces, si tienen dudas, como acaba de hacer Verónica, pues me pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces, fondo y forma, tienen que consultar, de nada, tienen que consultar de manera casi obligatoria el material que se llama fondo y forma. Aquí está el material. Este es el material, les tomé una fotito y también este. Es un material muy breve, pero ¿qué nos va a permitir hacer fondo y forma? Si ustedes hacen fondo y forma, van a poder analizar un texto literario, el que sea. Si ustedes siguen y comprenden el texto que están viendo en la pantalla, van a poder comprender cualquier texto literario y más bien no sé si comprenderlo, analizar cualquier texto literario. Yo les voy a seguir preguntando de fondo y forma durante todo el módulo. Por eso es que considero yo ese material como el más importante del módulo, porque nos permite tener las herramientas para analizar un texto literario. Entonces, por favor, revísenlo con cuidado, tomen sus notas, expresen dudas el viernes. Yo puedo hablar sobre esto mismo o hacerles ejercicios sobre fondo y forma el próximo viernes. Y fondo y forma se distingue sobre esto. En algunos casos de algunos ejercicios que ya me entregaron de la actividad 1, a veces se nota muchísimo que no leyeron este material, lo cual es parte de sus obligaciones como alumnos, donde dice, por ejemplo, acción. Ustedes me están poniendo la parte del texto literario donde aparece acción, donde hay cosas que pasan. No sé, el personaje se fue a Madrid, por ejemplo. Eso no es acción. Acción de acuerdo al fondo y la forma es esto. Diferentes hechos que suceden en una obra y dice aquí, se agrupa en 3 momentos, exposición, nudo y desenlace. Cuando en la acción tú me tienes que poner qué pasó al inicio, qué pasó en la parte más importante y cómo se acabó la obra o el fragmento. Eso es la acción. Si tú me pones el niño se fue al parque, eso no es una acción. La acción tendría que ser el niño fue al parque, el niño se encontró con un monstruo y el niño mató al monstruo. Esas son las 3 fases de un texto literario. Espero haberme hecho entender y si no, avísenme por favor, no hay ningún problema. Revisen los tiempos, los espacios y los personajes. Esto es básicamente para mí o sea, me gusta mucho este tema, pero no puedo entrar en demasiados detalles porque hay cosas que explicar, ¿no? Entonces, repito, revisen muy bien fondo y forma porque es probablemente el material más importante que se van a encontrar en el módulo 4. Entonces les conviene manejarlo al derecho y al revés, ¿no? Eso me parece muy importante. Si tienen dudas, repito, me pueden decir, por ejemplo, yo leí fondo y forma y no entiendo qué es acción. Entonces ya les puedo explicar ahí sí qué es acción, ¿no? Qué es nudo, qué es desenlace, qué es exposición, qué es argumento, qué es tema, qué es tiempo, espacio. O sea, pregunten, pero pregunten ya habiendo revisado el material. Si ustedes me preguntan qué es un tema, y ahí pues les puedo explicar, por supuesto, pero ustedes también tienen que hacer su parte y poder revisarlo, ¿no? Eso es la única compromiso que yo les pido.
Y con eso estoy seguro que nos vamos a llevar muy bien y con eso estoy seguro que ustedes van a aprender. Fondo y forma. Eh, Como les dije, foro aprendiendo, en el foro aprendiendo, si ustedes van a todos los días, por ejemplo, no sé, Maricruz no ha contestado nada en el foro aprendiendo, entonces puede empezar a hacerlo a partir de mañana, jueves, viernes, sábado y domingo. Son 4 participaciones muy valiosas que voy a considerar cuando yo lea el foro aprendiendo. Entonces, y también su presencia aquí, su participación, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso cuenta. No les puedo dar demasiados puntos, pero son puntos muy importantes estar aquí, participar, preguntar. Por ejemplo, lo que hizo Verónica es preguntar, pero también dijo, yo busqué en YouTube cómo se ve la obra, eso es una aportación para todos los demás. Entonces a lo mejor Laura dice, ay, sí, yo también voy a buscar en YouTube la obra para ver cómo se actúa. Perfecto, no hay ningún problema con eso y Verónica ya ayudó también a sus compañeros. Esa es la idea, que ustedes aporten también a la clase y que no todo sea yo hablando. Antes de entrar en detalles, entrar en materia con las actividades integradoras, les aclaro esto por favor, que es súper importante. Sigue las instrucciones de la plataforma, revisa bien las instrucciones. Si tienes dudas sobre las instrucciones, avísame, pregúntame. Sigue las instrucciones complementarias de tu asesor virtual, es decir, hay instrucciones que yo voy a dar que no están en plataforma. Entonces les sugiero que tanto esta semana como la próxima como las siguientes se esperen a la sesión del miércoles. Una vez que pase la sesión del miércoles ya suban sus trabajos, porque a veces se pierden cosas que yo digo en la sesión y no las hacen. Entonces mejor espérense, hagan su trabajo el lunes, martes y el miércoles, esperen a la sesión y luego ya suban sus cosas. Incluso hasta me pueden mostrar su trabajo, un avance de su trabajo para ver si está bien. Yo lo reviso, te digo, está bien o necesitas hacer modificaciones. Entonces sean un poco pacientes con eso y esperen hasta el día de la sesión. Cuida la ortografía. El día lunes yo les puse en el foro aprendiendo una herramienta para mejorar su ortografía. Revísenla por favor. Está en el primer mensaje del módulo del foro de aprendiendo. Ahí está lo que ustedes hacen es copiar y pegar su texto. O sea, escriben un texto, copian y pegan a esa plataforma y les dice cuáles son sus errores y se los corrigen. De esa manera ustedes nada más pueden copiar y pegar de vuelta a la plataforma o a sus trabajos. Eso no es plagio, eso es corroborar mi ortografía y revisarla. Y se los puse en mayúscula. Colocar bibliografía es lo mismo que fuentes de consulta, exactamente lo mismo. Fuentes de consulta, fuentes de referencia o bibliografía son lo mismo. Y colocar citas y colocar paráfrasis. Esas son cosas indispensables en el módulo para mí, ¿no? Entonces, bueno. Ahora sí, salto rápido a la actividad integradora número 1. Cuidado, por favor, con cuáles son las instrucciones adicionales en el módulo 1. En el módulo 1 nos están preguntando primero, yo sí lo recuerdo, que es quién es el autor de la obra, pero el autor de la obra nos lo dicen inmediatamente. Entonces, ¿qué sentido tiene que me lo digan si me lo van a volver a preguntar? Es francamente obvio, básico y hasta tonto que me pidan algo y no, o sea, que me pidan algo que ya está arriba, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer ahí es colocar, dice, cuando te pidan el autor, no solo el nombre, sino una pequeña biografía, es decir, su vida, con citas o paráfrasis. Luego, donde dice argumento, tema, acción y personajes, revisen el material que se llama Fondo y Forma, del cual acabamos de hablar, y no olviden poner sus referencias. Voy a explicarlo con el formato de la actividad integradora 1. Ahí va. Me parece que ya lo están viendo. Ya. Vean, aquí está la actividad integradora 1. Viene aquí Sor Juana, Rubén Darío y Juan Ruiz de Alarcón. Obviamente cuando te dicen aquí quién es el autor, donde está el cursor, pues le vas a poner Sor Juana, Juan Ruiz de Alarcón y Rubén Darío, obviamente. Bueno, Rubén Darío o Juan Ruiz de Alarcón. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Que me pongan una pequeña biografía. Biografía es la vida del autor. Muy breve, por favor, 2 o 3 renglones. Sor Juana nació en tal y tal y tal y le pongan paráfrasis. Ahorita les voy a dar el formato de cómo hacerlo con cita textual o paráfrasis. Pero es súper importante que le pongan una pequeña biografía. Luego, cuando digo a qué género literario me pertenecen, si ustedes me ponen, es algo que me han puesto muchas veces, me ponen lírica.
el género literario no es lírica, es lírico. Me está preguntando en masculino y ustedes contestan en femenino. Eso es una falta de coherencia. Tendría que ser lírico. Sé que suena muy extremo, pero ustedes ahí se nota que a lo mejor no están leyendo la pregunta. ¿Sí? El género de, bueno, en realidad este no es lírico, el lírico es este. Listo. ¿A qué género literario pertenece? Al género lírico. Nada más. No necesitas ponerme soneto, ese es un subgénero. No necesitas ponerme cuento, no necesitas ponerme obra de teatro, necesitas ponerme lírico, teatral o dramático. Y aquí necesitas ponerme narrativo. Listo, eso es todo lo que necesitas ponerme. Y lo que sí necesitas hacer aquí es: ¿por qué pertenece a este texto? ¿Por qué pertenece a este género? ¿Por qué pertenece? Puede ser muy fácil. Por ejemplo, en el lírico, pues pertenece al género lírico porque tiene rimas. Pertenece al género lírico porque tiene versos, estrofas. Ya con eso, no necesito más. Y el narrativo y el teatral o dramático, ustedes me van a decir por qué, ¿no? Es muy fácil, pero ahí se nota si ustedes saben distinguir entre los géneros, ¿sí? Entonces, espero que hasta aquí esté quedando claro. Ojo, porque aquí también hay algunas fallas. ¿Cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? Es decir, me tienen que buscar información sobre la obra nada más, por favor. ¿Cuándo se escribió? Básicamente sobre qué trata, si el personaje es real, si ella se enamoró y le dedicó el poema. Ustedes tienen que hacer una investigación más o menos extensa de la obra del Rey Burgués, cuando se publicó por primera vez. Y aquí me empiezan a poner la Guerra de Chile. Y no sé por qué pues, salen con la Guerra de Chile y siempre ponen cosas de la Guerra de Chile. Y ahí es donde yo empiezo a detectar plagios, ¿no? También en los chats de inteligencia artificial, en ChatGPT también exactamente es lo mismo, ¿no? Entonces, usar ChatGPT sin colocar la referencia es plagio también. Entonces, por favor, cuiden también esa parte, ¿no? No solo las páginas que tienen ya todas las actividades hechas, sino también herramientas actuales como ChatGPT, por ejemplo, o inteligencia artificial, pues es plagio. Si tú no colocas la referencia, es plagio. Entonces, por favor, cuiden eso. Contexto del autor. Aquí me pueden poner más detalles de su biografía, no hay ningún problema. Entonces, aquí la obra, aquí la biografía. ¿Sí? No olviden en ninguno de los dos casos citar. Entonces voy a estar citando en este y en este. Aquí la intención del autor no hay problema. El argumento, el tema, la acción, el tiempo de la obra, el espacio y los personajes, ustedes los van a poder contestar siempre y cuando lean el material que se llama fondo y forma. Si lo leen, van a poder contestar esto correctamente. Si no lo leen, se nota inmediatamente que no están pudiendo contestarlo. Entonces, aquí hay muchísimas fallas y aquí yo me doy cuenta si alguien leyó o no leyó fondo y forma. Simplemente les pongo repasa fondo y forma. Eso quiere decir que todo esto que estoy marcando aquí, argumento, tema, acción, tiempo, espacio, personajes, no están contestando correctamente y no habrán revisado el fondo y forma. ¿Ok? Antes de pasar a la siguiente parte, ¿dudas? Perfecto. Gracias, Verónica, por contestar. Dice, con base en los elementos de la tabla, especifica cómo se relaciona el contexto y su obra con el mensaje que transmiten. 10 a 12 líneas. Respeten 10 a 12 líneas. Si me ponen 3 o 4 líneas, están perdiendo puntos ustedes. Fíjense en las instrucciones y léanlas. Redacta un comentario breve, no más de 15 líneas, en el que contrastes las 3 formas de transmitir un mensaje. Básicamente necesito que ustedes me digan cómo lo transmite uno, cómo lo transmite otro y cuáles son sus diferencias. ¿Sí? Recuerden, no más de 5 líneas, pueden ser desde las 5 hasta las 15 líneas, renglones, líneas, como ustedes quieran. Última parte de la actividad. En 1 o 2 párrafos, 10 a 12 líneas, contrasta la forma de ver la vida de los textos con la tuya. Toma en cuenta la época en que vives. ¿Ok? Entonces, aquí viene
la parte, digamos, fuentes de referencia. Aquí necesito que ustedes... A ver, Luciano... Ok. Gracias, Luciano. Fuentes de referencia. Ustedes tienen que poner... A ver, ahorita me van a decir, esto es participación y los anoto yo, siempre los anoto en un cuaderno, aquí lo muestro. Siempre los anoto en un cuaderno. ¿Quién participó? Porque, repito, no es suficiente estar aquí, tienen que participar. Y yo anoto sus nombres y eso implica los puntos extra que otorga Prepa en línea CEP. Lo que me tienen que decir ahora es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ustedes tienen que poner por lo menos 6 referencias. Por lo menos 6 referencias en este ejercicio. Me tienen que decir cuáles son. Corre tiempo. Pueden escribir, pueden hablarlo con su voz. Ustedes deciden. Repito, ¿cuáles son las 6 fuentes de referencia que van a utilizar? ¿Nadie? Verónica dice, los textos proporcionados por la plataforma. ¿Me puedes decir cuáles son los nombres, Verónica? Ahí vienen, de hecho. Son 3 textos. Me escriben, me dicen cuáles son y yo los anoto para su participación. Estamos comenzando, es normal que a lo mejor ahorita no sepan, pero bueno, también eh, ustedes tendrán en cuenta. Venus nos dice, el rey burgués, perfecto, ya tienes participación, Venus. El rey burgués es uno. Es uno que tienen que poner la referencia de manera obligatoria. El rey burgués, ahí tienen uno, faltan 5. La verdad sospechosa, Verónica, el rey burgués, el ingrato me deja, ahí van 3. El que ingrato me deja busco amante, el rey burgués van 2 y la verdad sospechosa van 3. Verónica mencionó los 3, Venus solamente mencionó 1, ambas tienen participación. Ahí van 3. Laura nos puso que el que ingrato me deja busco amante, ya lo habían mencionado, pero bueno, igual apareció la participación. Ahí van 3. Faltan por lo menos 3. Ustedes díganme cuáles son. No importa si ya lo dijiste, lo puedes decir de nuevo. No importa si ya participaste. Muy bien, Verónica dice, la fuente de la biografía de los autores. Entonces, se supone que van a sacar una biografía de cada página. Entonces van a poner, por eso son 3 páginas. Entonces ahí tienen ya los 6, ¿no? También pueden sacar del contexto, sacar otras 3 páginas. Entonces pueden ser hasta 9. Entonces, ¿se entendió más o menos esta cuestión de lo que tienen que hacer en la actividad integradora 1 y las fuentes bibliográficas? Avísenme, por favor, confírmenme a través del chat. Sería genial que lo hicieran, por favor. Si entendieron la actividad y si necesitan que yo les diga una cosa extra. Gracias, Verónica. Gracias, Laura. Gracias, Maricruz. Los demás, si me hacen el favor de confirmar que estamos comprendiendo, yo me quedo tranquilo y paso a la actividad integrada 2. La otra es la de la caja de Pandora. No sé a qué te refieres con la caja de Pandora, Luciano.
había una lectura sobre un link que nos dieron. ¿Sobre un qué, perdón? Había un link donde mandaban a esa lectura. No ubico esa de la caja de Pandora, ¿eh? ¿Me puedes decir dónde está y la buscamos? Estaba en una actividad, de hecho la leí, viene por el link. De hecho, también quiero hacer este comentario ya que llegué a este punto, cuando quise descargarlo de la actividad integradora. Ajá. A mí me pareció que el documento traía virus. No sé si sea por la detección de la máquina, no sé, me dice que se lo quería fijar o bloquear, algo así, le puse que no. Cuando pasa esto, ¿qué es lo que se tiene que hacer? No, lo tienes que reportar a soporte módulo ¿Sí? 4 y ahí mandar una foto, si puedes mandar una foto, reportar y explicar el Ok, problema, ok. ¿vale? Mire, está en textos literarios, hay uno que se llama género literario, luego les dice narrativa, luego ya nos da como instrucciones de cómo se debe hacer y ya nos pone. Los elementos básicos del texto narrativo son narrador. Es que encuentra los acontecimientos, acciones e interacciones y puede operar de distintos modos en un relato. El de modo abierto, siendo simplemente quien lleva la descripción de acciones entre personajes y espacios, y así se va, ¿no? Y luego dice, ¿desde qué punto de vista está narrado el mito de la caja de Pandora? Lo puedes consultar él, pues es como un ejercicio como para ir reforzando Sí. solamente. Ok. Luciano, ¿estás viendo mi pantalla? Sí. ¿Me puedes decir en qué parte está de la plataforma? Permíteme. Sí, sí, No se sí. me mueva de ahí. Porque yo la verdad no lo había escuchado y no lo había visto, por eso me interesa saber. Se supone que lo que están viendo es casi lo mismo que ustedes ven. Ujú. O sea, debe ser muy parecido. Textos literarios. Es que aquí yo no encuentro ese espacio donde dice textos literarios. Permítame. Este, ¿no? Sí, Este. hay tercero, Perdón, ese, perdón. ajá. Es este, ¿no? Ajá. Géneros Ok. literarios, narrativa, Hay narrador. la primer liga en rojo. Ah, ok, ok. Esta. Este, ¿no? Ajá. Ok, muy bien. Sí, sí, yo no lo había visto, no recuerdo este. Probablemente lo cambiaron porque Está muy bien como lo narra, pues me llamó la atención Sí, a cómo se adjudican las cosas, ¿no? muy bien. Que a Pandora le dan una cajita el rey y le pide que le lleve, no recuerdo, creo que a otro rey, Ujú. que le lleve. Entonces ellos le pusieron ahí que, por ejemplo, no sé, la soberbia y cosas que les iban a regalar algo. Sí, Además, que es algo por ahí va. No se me sí, pegan las cosas, como dicen, por la memoria de teflón. no te preocupes. Está Más bien son está muy dioses. buena. Son dioses, más que reyes, son dioses. Ajá, Pero ajá. bueno, sí es una cuestión muy, muy útil para entender las actividades. Entonces, lo que están viendo en pantalla justo es el ejercicio. También, obviamente, sirve muchísimo que ustedes revisen. Eso de textos literarios, les explican cuáles son los géneros. Y eso es súper Ujú. útil porque les ayuda a entender con otros ejemplos cuáles son los géneros literarios. Entonces, la verdad es que sí, está muy bien. Qué bueno que lo hayan revisado. Yo no me acordaba, una disculpa porque no me acordaba de este material y no recuerdo que estuviera antes. Entonces, bueno, nada, es muy bueno que lo hayan revisado. Y si tienen alguna duda o preguntas al respecto, lo pueden hacer. Y eso, por ejemplo, el narrador es muy importante. Utilicen todos esos materiales en sus actividades. Ahí se nota que ustedes están recibiendo. En el foro, perdón, en el foro aprendiendo también pueden utilizar este tipo de actividades para que ustedes pongan en práctica lo que aprendieron, ¿no? Si yo leí algo, lo aprendí, lo del narrador, lo de Pandora, pues lo utilizo, porque a veces se les queda solamente en su mente y pues no lo expresan, ¿no? Y a veces es muy interesante que lo expresen para saber, para que yo sepa que ustedes saben. Esa es la única razón, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la actividad integradora 2, como están viendo en la pantalla, que dice textos literarios, lenguaje y expresión humana. Lo que sucede ahí es que ustedes van a hacer más o menos lo mismo que hicieron aquí. Lo voy a abrir el formato, va a estar en blanco. Pero en un momento voy a compartir. Ahí va. Ahora sí. Dice, lee el cuento La canción de oro de Rubén Darío, que es lo que están viendo.
y que se encuentra en la página 23 y responde las preguntas. Tienen que responder las preguntas, pero ojo, por favor. 5 renglones, es obligatorio por lo menos hacer un párrafo. Muchos me preguntan, ¿por qué 5 renglones? 5 renglones es el mínimo que ustedes deben escribir para poder expresar una idea o una serie de ideas completas. Si ustedes me ponen, ¿qué aprendiste del texto? Mucho, en realidad yo no sé nada de lo que aprendieron. Ustedes me tienen que expresar en 5 renglones qué aprendieron. Entonces, cuiden mucho eso, por favor. No me gustaría, me daría mucha pena estarles descontando puntos porque no pusieron los 5 renglones. Cuiden eso, por favor. En todos los renglones, a menos que les indiquen lo contrario, tienen que poner 5 renglones. Pregunta 1, ¿qué aprendiste del texto? Pregunta 2, ¿identificas alguna problemática? Pregunta 3, ¿qué opinas sobre el lenguaje? Pregunta 4, ¿consideras que el lenguaje que se utiliza facilita o complica su comprensión? Pregunta 5, ¿consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? ¿Por qué? Listo, hasta ahí todo bien. Lee con atención El perro y el cocodrilo de Félix María Samaniego, luego realiza lo que se te pide y ahí les dan, redacta con tus propias palabras la trama del texto. Para saber qué es trama, tienen que consultar el material que se llama fondo y forma. Lo escriben aquí, 5 renglones. Ojo nada más, si son 5 renglones de celular, en realidad, bueno, si son 5 renglones de computadora, en su celular son como unos 8. Entonces, ojo también con eso, porque a veces ustedes escriben 5, pero son del celular que en realidad hacen las cosas más pequeñas. O parece que escribieron muchísimo y en realidad escribieron muy poquito. Entonces cuiden eso. Si van a escribir en el celular son alrededor de 8 o 10 renglones, que son el mínimo de 5, como se ven en la computadora. La información es la misma, solo visualmente se ve diferente. Dice, ahora redacta el texto retomando elementos de la narrativa y usando algunas expresiones del lenguaje literario. Por ejemplo, el lenguaje connotativo. No tienen que adornar el lenguaje en el inciso B, no tienen que hacer, o sea que aquí es contar lo normal y aquí es un lenguaje literario. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Lenguaje literario. Pero lenguaje literario no solo es utilizar palabras extrañas o en lugar de perro decir can, no, o cuadrúpedo, no es tan simple. Ustedes tienen que utilizar elementos literarios como, por ejemplo, el que el que mencioné hace un momento Luciano, que es el narrador. Si yo utilizo un cambio de narrador, ahí estoy poniendo en práctica elementos literarios. Y ahí yo sé que Luciano, por ejemplo, sabe la diferencia entre un narrador de una forma y un narrador de otra forma. Con eso yo ya me doy cuenta que lo está poniendo en práctica. ¿Ok? En los textos que redactaste, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? Justifica tu respuesta. Para saber cuál es fondo y forma, pues tienen que revisar ese material del cual acabo de hablar. Entonces es muy importante. Aquí igual 5 renglones, por favor, 5 renglones. ¿Y qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar, cotidiano o literario? ¿Y por qué? Me explican también 5 renglones. Ahora vamos a la parte complicada. Fuentes de referencia. ¿Cuántas debo poner? Aquí por lo menos debe haber 2 de manera obligatoria. ¿Cuáles son? Repito, debe haber 2 de manera obligatoria. ¿Cuáles son? Perdón, debe haber 3, discúlpenme. A ver, déjenme ver si es cierto. No, sí debe haber 3, perdón. Deben ser 3, obligatoriamente. Dice Vero, la canción de oro y el perro del cocodrilo. Ahí van 2. Muy bien, la canción de oro y fuentes bibliográficas de texto y autor. Maricruz, sí. La canción de oro y el perro y el cocodrilo. Esas son obligatorias. Les falta una. Son 3 de manera obligatoria en la actividad 2. Les falta una. A ver si alguien sabe cuál es. Falta uno de las referencias para que me digan cuál es y ya pasar ahora sí a cómo se ponen las referencias. Les doy una pista, hablé mucho de él al inicio. Pero ¿cuáles son, Vero?
Lo que está poniendo Luciano son el formato. Yo necesito, exacto, Laura, gracias. Fondo y forma es la otra fuente. Entonces, una fuente es el perro y el cocodrilo. Otra fuente es la canción de oro. Y otra fuente es fondo y forma. Esos tres tienen que estar de manera obligatoria donde están viendo en la pantalla que dice fuente de referencia abajo. Ahorita les voy a decir cómo poner cada uno. Pero bueno, espero que haya quedado claro. Si tienen dudas, por favor, sobre las actividades, háganmelo saber. Les voy a poner un videito que puede aclarar muchas cosas de lo del plagio. Sé que ustedes tienen mucho miedo al plagio y trataremos de que se quite un poco ese miedo, pero ese miedo solo se va a quitar con conocimientos. Entonces, bueno, dura 2 minutos. Es muy fácil y después les voy a hacer algunas preguntas sobre eso. Entonces, revisamos rápido. Dura 2 minutos. Ahí va. Trabajemos juntos. Este martes y miércoles, aguacatejas 26.50, manzana golden 29.50 y plátano. ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. GCF Global, creando oportunidades para un... Listo. Ahora sí. Les puse en el chat cita textual y paráfrasis. Esos son los dos ejercicios que vamos a llevar en práctica. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Me pueden decir? Cita textual y paráfrasis. Luciano. Luciano, te escucho. Creo que tienes apagado el micro. Perdón. La paráfrasis es por decir, en vez de como él lo dice, así como el copia-pega, escribirlo como tal, es como el autor nos dice. Exacto. Y ya, y hacer como un pequeño resumen de lo más importante de eso. Uh-huh. Muy bien, okay. Tal cual, con tus palabras, literal. Y la cita textual es con las palabras... Sí, citando como, por ejemplo, si es
Arturo Manuel de la Rosa, es como dice autor Manuel de la Rosa. Exactamente. Ujú. Muy bien, Va. muy bien. Maricruz dice, es tomar directa, la cita textual es tomar directamente lo que dice el autor y la paráfrasis es relatar con mis propias palabras, siempre escribiendo de dónde saco la información. En ambos casos, Maricruz, lo que dices es muy importante, en ambos casos es obligatorio poner de dónde saqué la información. Si no la pongo, eso es plagio. ¿Ven la importancia de lo que decía al inicio? Ustedes no es que tengan la intención de plagiar, es que desafortunadamente de manera inconsciente e involuntaria están cometiendo plagio. Y yo no puedo determinar si Maricruz tuvo la intención, si Vero no, si Luciano sí, si Jessica no. Para mí, si no tiene fuentes, es plagio. Si tiene fuentes, no es plagio. Es muy sencillo. Vamos a hacer un ejercicio para finalizar la sesión. ¿Esto qué es? ¿Cita textual o paráfrasis? Maricruz dice, cita textual. ¿Nos puedes explicar por qué, Maricruz? Los demás también, si le ayudan escribiendo en el chat, porque eso es cita textual. Muy bien, Venus, porque está entre comillas. Yo se las marqué en amarillo. Maricruz dice, porque como antes lo mencionaba, estoy poniendo entrecomillado lo que fue el autor lo que el autor está relatando. Literal es copiar y pegar, como dijo Luciano, pero con las comillas. Es indispensable que pongan las comillas si no están cometiendo un plagio. Y vean aquí, entre paréntesis, aparecen algunas cosas. ¿Qué es eso? El año, vean cómo Luciano viene el apellido del autor, el año y el formato, que es en línea. El formato en línea pueden no ponerlo, es la fuente de consulta. Muy bien, Maricruz. Esa la tienen que poner en el texto y además también al final del texto. Cuando yo les pido que hagan una referencia en la actividad integradora 1, que pongan una pequeña biografía de Sor Juana, del autor de La Verdad Sospechosa, Juan Ruiz, y de El Rey Burgués, les pido justo que hagan esto, que coloquen comillas y los paréntesis. Ahí me doy cuenta si vieron el video y si están asimilando esta información. Ahora, ¿cómo se llama? Maricruz dice, sí, los tienes que poner ambos, Maricruz. El que está entre paréntesis, o sea, y además lo tienes que poner al final. Es obligatorio ponerlo en los dos casos. Luciano dice que se llama paráfrasis. De nada, Maricruz, y es correcto. ¿Nos puedes decir, Luciano, por qué es paráfrasis? De hecho, tú ya lo habías dicho. Porque está pues, contestando con sus propias palabras lo que dice el texto o así. Muy bien, excelente, porque está haciendo un resumen pequeño de lo que pasa en el texto y no olvidan los paréntesis. Las referencias están, de todos modos. Eso se llama referencia corta. Ajá. Referencia corta es poner autor, poner el año y poner el soporte, que es en línea. Si ustedes quieren quitar eso que dice en línea, está bien. Solo si aparece GIES 2005 y cierran paréntesis, es correcto. No hay ningún problema. Eso lo pueden consultar en el manual de Prepa en línea CEP. Y ya con eso, perdón. Dime. ¿Ya con eso está bien? ¿Con que ponga GIES del año? Sí, que pongas apellido del autor y año, eso es suficiente. Correcto. Gracias. Jesús. De nada. Y luego, al final, que es lo que preguntaba Maricruz, para cerrar con la clase de hoy, al final tienen que poner este formato. No esta referencia, sino este formato. Ojo, es Prepa en línea CEP. Obviamente, ese material no tiene autor. Dice Prepa en línea CEP, entre paréntesis, el año, luego entre comillas, cómo se llama el artículo, luego cómo se llama la plataforma, la fecha de consulta y el URL. Lo que no se vale, que creo que es lo que creo que cometía Verónica algún error, es poner solo el link. Eso no sirve, no es académico. Poner el link no me está diciendo nada. Entonces pónganlo. Ahorita podemos ensayar con uno si quieren. Luciano.
Perdón, ¿nos va a seguir sirviendo la aleta o paleta que nos dicen? Eso nos lo enseñaron en el propedéutico Sí. y nos ha estado sirviendo durante todo el módulo de prepa en línea. ¿Nos va a servir esto? No sé, no, la verdad es que no sé a qué te refieres. ¿Me puedes explicar? Cuenta que escribir como, por ejemplo, aleta o paleta, pero al revés. Paleta, por ejemplo, si lo citamos en una hoja hacia arriba, lo escribimos en línea vertical, hacia arriba paleta, y el de mero arriba, la última A, es autor. Ajá. Luego sigue la T, Sí. la T que viene siendo título, Ajá. y luego edición, algo así. Ajá. Así va después el acomodo. Sí, ya, Lleva ya, varias ya. cosas que es. Lo que tienes que hacer, no te preocupes, Verónica, no hay por qué sentirlo, es un error que cometemos todos y estamos aquí para solucionarlo. Ahorita te explico, Luciano. María Cruz Ok. dice, entonces hacer un tipo de ficha bibliográfica y seguido eso la URL, así es, tal cual. Luciano, nada más, yo creo que lo que generalmente les piden es que consulten el manual de citación de Prepa en Línea CEP. Yo les quería ahorrar citarlo. Lo que quiero que en realidad es en sentido horizontal, Luciano, es horizontal, tal como lo escribí yo. Y sería, se los voy a poner. Así, ahorita se los pongo. Lo estoy escribiendo. Así tiene que ser, como te lo puse, Luciano. Apellido del autor, año entre paréntesis, título del artículo, nombre de la página donde se obtuvo, fecha de consulta y URL. Así tiene que aparecer. De hecho, así está en lo que estás viendo en pantalla. Obviamente el apellido no tiene, entonces cuando no tiene es Prepa en Línea CEP, porque Prepa en Línea CEP es el autor. No hay un autor particular, sino que es Prepa en Línea CEP. Anótalo, tómale una foto, ve el video mañana, como tú quieras, y practica. Puedes practicar, va a haber errores, como le decía a Vero, va a haber errores, pero practícalos. Conforme pasen las semanas o las actividades, lo vas a corregir. Y yo te voy a ayudar también diciéndote, revisa tu formato APA porque no es correcto. Entonces tú ya lo tienes que revisar. Entonces sí, la clase del viernes vamos a practicar cómo poner uno de estos o varios ejemplos. Les voy a dar un texto desordenado y ustedes lo tienen que ordenar. Les voy a dar un artículo y ustedes tienen que meterse al artículo y buscar los datos que hay aquí y hacer el formato APA. ¿Ok? Pero eso será la próxima clase. Sí, Luciano. Sí, así era, nomás que cuando nos dieron el ejemplo, como éramos, por decirlo así, principiantes, nos dijeron, escríbelo en manera vertical, pero al revés. Ok. Escribe paleta hacia arriba, y o sea, la A termina arriba, Sí. y ya te vienes con lo de autor, título, o sea, lo Sí, vienes, sí. descífralo. Ajá, sí. Nada más que repito, ponerlo aquí es de manera horizontal, entonces nada más es la única diferencia, pero sí está bien, sigue esos datos que te estoy indicando y si tienes un formato propio, pues úsalo para que no te compliques. Nada más, repito, cada profe a veces tiene un formato diferente y te podrá cambiar cosas, pero bueno, intenta el que yo te estoy sugiriendo y también practica con el tuyo, ¿no? Para que pues, lleves a cabo varias fuentes y tengas más elementos para los siguientes módulos. Muchas gracias. De nada, preguntas por favor. Ese es un resumen de la sesión. ¿Cómo deben presentarse las actividades integradoras? Citas, paráfrasis, fuentes de referencia. Es absolutamente obligatorio. Ojo nada más, quiero dejar esto claro. La actividad 1 lleva paráfrasis y cita textual. La actividad 2 no. La actividad 2 nada más lleva las referencias. La actividad 1 lleva cita textual o paráfrasis, como ustedes quieran, y además citas fuentes de referencia. Lleva las dos cosas. La actividad integradora 2 no, solo lleva las fuentes de referencia. Si ustedes quieren poner cita textual o paráfrasis en la actividad 2, lo pueden hacer, pero no es obligatorio. En la 1 sí. Si tienen dudas, avísenme por favor, les aclaramos el próximo viernes. Tráiganse sus avances, si ya lo van haciendo, y me muestran y yo les voy ayudando con eso. No puedo ayudarles a todos, ni les puedo hacer todas las actividades, pero me parece que si Laura trae su ejemplo y dice,
así está bien, yo le digo sí, pero aquí tienes que mejorar y bla, bla, bla. Le puedo ayudar con esa misma explicación a todos los demás, ¿sí? El punto número 2 de la sesión fueron cuáles son los tipos de puntos extra y cuáles son sus criterios. Recuerden participar aquí, ir al foro aprendiendo, sugerir cosas, etc. ¿Y qué material es clave para la semana 1? A ver si me ayudan con ese. ¿Qué material es la clave para la semana 1? ¿Cuál es el que les dije que era el más importante? Perfecto, gracias Laura. Les ganó Laura. Fondo y forma. Fondo y forma es el más importante de este. Entonces revísenlo. Si pueden memorizárselo, estaría genial. Y si tienen dudas, me preguntan el próximo viernes a las 6:30 de la tarde. Muchas gracias. Ya nos pasamos de la hora. Pero bueno, fue bastante entretenido esta hora y se me ha pasado muy rápido. Así que bueno, nada, si tienen dudas, si queda algo de duda, mañana pueden ver el video, se los voy a enviar. Y también si tienen dudas, por favor pregunten a través del chat. Y si tienen dudas todavía, el viernes nos vemos. Muchas gracias a todos, que tengan buenas noches y nos vemos el viernes. Hasta pronto. De nada.